que dijeron, ay, sí nos va a dejar parados, pero no. Sí, exacto. Bueno, hermanos, pues las bendiciones del Señor no paran. A veces puede ser que no salga como pensamos, pero de alguna manera siempre hay bendición. Hace un par de semanas, creo que fue, el Señor nos dio la bendición de poderme renovar mis lentes, ¿no? Casi son iguales, por eso nadie se dio cuenta. Pero, la idea es ver de lejos, pero con los lentes anteriores veía de cerca también. No de muy cerca, pero más o menos a una distancia. Y no sé, ahí el señor que me hizo la prueba y todo, de alguna manera modificó algunas cosas. El chiste es que ya de cerca ya casi no veo, ¿no? De lejos veo muy bien, gracias a Dios, pero a una distancia ya no veo. Entonces, ahora todos mi teléfono, la computadora tienen una letrota, porque si no ya no alcanzo a ver. Y digo, bueno, pues yo antes decía, ay, esos hermanos viejitos que ya no ven y tienen su letrota, su Biblia de letra grande, ¿no? Y ya llegamos, hermano. Ya nos alcanzó a todos esa etapa. Entonces, pues de eso nadie se salva. Pero a fin de cuentas, hermanos, hoy vamos a ver un tema que habla sobre la renovación de alguna forma, el nacer de nuevo. ¿Cuántos han escuchado este término? Nacer de nuevo. ¿Cuántos se han identificado con este término y lo han vivido? Nacer de nuevo. Pero ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos al libro de Juan. Ya lo deben de tener ahí porque es el mismo que leímos en nuestra segunda lectura. Y dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Nicodemo, un principal entre los judíos. No cualquier hombre, era un principal. Y dice que él, aún siendo ese principal, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué contradicción o qué situación aquí tan rara podemos ver, ¿no? Cómo un hombre que era principal entre los judíos, que era un líder, que conocía de la palabra, que tenía una autoridad que enseñaba a otros, viene y le dice a Jesús, tú eres maestro. Cuando le dice rabí, a lo mejor como que pudo haber dicho, bueno, estamos ahí como colegas, somos rabís. Pero cuando él le llama maestro, él toma una actitud diferente a la que a lo mejor cualquier otro pudo haber tomado. Nicodemo, como ya vimos, era un líder religioso, se acerca a Jesús de noche, seguramente para que nadie lo viera, porque pues todavía en ese momento no se sabía qué iba a pasar y quién era este Jesús, a qué venía. Había quienes ya estaban convencidos de su labor, de lo que él venía a hacer, pero había otros que no, que aún dudaban y que estaban en contra de lo que él hacía. Entonces él, como para no meterse en muchos problemas, dice, mejor de noche, donde nadie me vea. Y entonces ya depende de lo que él me diga, pues vamos decidiendo de qué lado nos colocamos, ¿no? Pertenecía a los fariseos, la secta religiosa más estricta e influyente de Israel. Y sí, hermanos, era una secta. Al ser un maestro de las escrituras, se interesó en Jesús luego de conocer las señales que él realizaba. Le empezaron a llegar los rumores de lo que Jesús hacía. Esta parte es un intercambio que ellos tienen y es muy famoso. A los que hemos estudiado la Biblia y los que tenemos tiempo en la palabra, ya hemos seguramente escuchado sobre esta parte, ¿no? Ese encuentro que nos enseña que sin importar cuán religiosos seamos, necesitamos ser más que simples espectadores. ¿Somos religiosos, hermanos? Aquí todos van a decir que no, pero tenemos algunas cuestiones que a veces pareciera que sí. No, es que si no horas antes de comer, te vas a enfermar. Te va a caer mal el pozole. ¿No? No, es que si no das gracias, no va a haber bendición. Es que si no te lees la Biblia y antes dices ciertas frases, no voy a decir para no meternos en situaciones, no te habla el Espíritu, ¿no?
empezamos a cumplir ciertas cosas religiosamente. Es que si no voy el domingo a la iglesia no me va bien, no me cargo de la energía de Dios. Cosas así a veces absurdas, ¿no? Pero a veces nos volvemos religiosos. Hacemos las cosas no por un amor a Dios, no por una gratitud, no por un reconocimiento, sino porque lo tenemos que hacer. Porque un día el pastor me dijo que lo tenía que hacer. O porque veo que todos en la iglesia lo hacen y desde que llegué vi que así era y así es. Hace tiempo nos contaron una anécdota sobre un lugar en el que el púlpito tenía una carpetita. Cada domingo el púlpito tenía una carpetita. Y había una hermana, ¿no?, que decía, es que la carpetita, y se afanaba por la carpetita. Es que si no el pastor, ¿cómo va a predicar si no está la carpetita, ¿no? Y empezaron con que la carpetita, y de quién fue la idea de la carpetita, y quién trajo la carpetita, hasta que le preguntaron al pastor, un pastor ya viejito, ya de tiempo, y dijo, pastor, ¿qué vamos a hacer con la carpetita? Y el pastor les dijo, ¿cuál carpetita? Pues la que siempre está en su púlpito. Y dijo, pues yo no sé, yo siempre desde que llegué, ahí estaba la carpetita, pero no la necesita. No, pues es un adorno, ¿no? Son cosas que se vuelven religiosas. Nos volvemos religiosos de alguna manera. Sin embargo, en el versículo 3, Jesús enfáticamente le dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Rompe con todo eso. No era la preparación de este hombre, no era su sabiduría, no eran sus costumbres, su religiosidad, era el nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué pensaría Nicodemo de esto? De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo creo que Nicodemo pues ya era un hombre mayor, ¿no? Lo que vemos a veces como lo ponen, pues es una persona mayor. ¿Qué pensaría él? Híjole, pues volver a entrar al vientre de mi madre, ¿no? Como más o menos ahí lo dice. Pero pues mi madre ya no está, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Ya no voy a poder. Pero Jesús le da una explicación sobre esto. Dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús utiliza un ejemplo sencillo para hablar con Nicodemo, algo que todos podemos entender. El viento. ¿Quién sabe qué es el viento? Todos. ¿Quién ha sentido el viento? Así con esos calorcitos, de repente un viento fresco, ajá, cómo se agradece, ¿no? Tal vez ahorita ya realmente vemos el viento como algo parte de la vida y todo, pero en algún momento el viento era muy importante para ciertas cosas. En los tiempos donde no había barcos de motores, ¿con qué se movían los barcos? Con el viento. ¿Con qué machacaban los granos? Con el viento, con los molinos de viento. Más o menos los que sabían y todo se guiaban de esas cuestiones para planear viajes, ¿no? ¿Quiénes sabemos o hemos escuchado el relato del descubrimiento de América? ¿No? ¿Cuántas veces se planeó, se presentaba el proyecto, lo rechazaban, le daban otra vuelta, el visto bueno de no sé quién, así como cualquier trámite burocrático, hasta que se dio. Se planeaban los viajes. El viento es importante. Sin embargo, como dice nuestro pasaje, aunque lo sentimos, no sabemos a dónde viene, de dónde viene y a dónde va. Podemos predecir, pues están los meteorólogos, ¿no?, que predicen vientos del norte, pero ¿cuántas veces, hermanos, hemos visto el cambio de un viento así sencillamente, que hasta remolinos se generan, ¿no?, porque cambian los vientos? ¿Cuántas catástrofes han pasado en algunos lugares por causa de los vientos que no se predicen? Llegan y se llevan las casas y todo. Amén. Pero no sabemos de dónde viene o a dónde va, pero lo sentimos, hermanos. No sabemos dónde está, pero lo sentimos. Y a veces llega con tanta fuerza que puede ser destructivo.
Lo que Jesús está tratando de decir a Nicodemo es que el nacer de nuevo en el Espíritu es algo que no se puede explicar. No es fácil de comprender, como el viento, pero es algo que debemos sentir y percibir y vivir. ¿Por qué? Porque lo más fácil es decir, pues es que pues no voy a volver a meterme al vientre de mi madre para volver a salir. Es imposible de comprender y no trata de eso. Pero entonces, ¿de qué trata? De una vida cambiada. ¿Pero cómo? Naciendo de nuevo. Déjame preguntarte, hermano, ¿has nacido de nuevo? ¿No me escucharon? ¿Has nacido de nuevo? Hay personas en la calle, en lugares donde tú les dices, o ellos te dicen, es que yo volví a nacer. Tuve una experiencia cercana a la muerte y volví a nacer, ¿no, hermanos? Cosas que de verdad, ¿no? Por algún minuto se fueron. Y porque a Dios no le plació en ese tiempo llevarlos, les dio otra oportunidad, con un propósito, algo, no se fueron. Y algunos te dicen, no, pues es que en ese momento yo vi una luz y yo vi a Dios y vi a Jesús y vi a mi abuelita, mi abuelito, ¿no? Pues no sé cómo funciona la mente en esos casos, pero quienes hemos estudiado toda la Biblia sabemos que no es así, ¿no? No es así. Son cuestiones que a veces la mente forma en base a nuestra fe, lo que creemos, lo que nos han enseñado, y así se explica, pero no es así. Mi esposa alguna vez tuvo una experiencia así y ella dice, yo lo único que me acuerdo es que sentí mucho frío, mucho frío. Estuvo en una situación complicada, la revivieron también. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo Jesús aquí. No se trata de nacer de nuevo así. Si tú dices, hermano, que naciste de nuevo, gloria a Dios. Y si es así, seguramente has sentido ese mover en tu vida, esa presencia de Dios, esa paz sobrenatural, ese mover del Espíritu, algo que se puede percibir en ti y a través de ti. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cuántos testigos hay de eso, hermanos, alrededor de nosotros? La verdad es que en este punto a veces somos medio injustos o tal vez mal informados, porque vemos que algunas personas, al nacer de nuevo, al llegar a Cristo, al entregar su vida a ellos, a Dios, Padre y a Espíritu Santo, cambian radicalmente. Y vemos que dejan todo, como dice la Biblia, casa, familia, negocios, todo, por seguir a Cristo. Y decimos, wow, qué impresionante. ¿Y tú? No, pues yo llegué a la iglesia, me predicaron de Cristo, lo acepté, ¿no? Dije, sí, yo quiero que seas mi Señor, mi Salvador. ¿Y qué pasó después? Pues nada, no mucho. Entonces, ¿no recibiste a Cristo? No, sí, yo le entregué mi vida. Pero entonces, poco a poco, con el tiempo, empecé a ir a la iglesia, me empezaron a enseñar, empecé a leer su palabra, empecé a orar y entonces empecé a ver y a vivir ese cambio. No fue tan drástico como el de otros, pero Dios sí hizo y sigue haciendo su obra en mí. No tenemos que guiar nuestro nacer de nuevo en base a cómo Dios lo hizo con los demás. Cada uno de nosotros, Dios lo toma y le da una forma. Ni siquiera el esposo con la esposa tienen la misma forma. Los padres con los hijos no tiene que ser lo mismo. No debemos de dejar que una idea o una imagen nos haga sentirnos presionados o menos que aquel en el cual la vida cambió más radicalmente. Hay muchos testimonios, hay testimonios de artistas, ¿no? Hay un pastor que a mí me cae muy bien, el pastor Fermín Cuarto, que hace rap y todo eso. Él era de un grupo muy famoso, habían grabado 2 discos, ya tenía dinero, fama, drogas, y él dice, Dios me habló y dejó todo,
arriesgándose a una demanda porque tenía contratos para grabar discos sobre la misma idea, ¿no? Del mundo y quien de veras cuando escuchaba sus canciones de antes de Cristo, sí, él mismo dice, a veces quisiera que esos récords no estuvieran, ¿no? Pero es un hombre que entregó su vida a Cristo radicalmente. Y él decía, wow, qué padre, pero yo entiendo, Dios toca a cada uno de diferentes. Algunos tenemos que caer, hermanos, tenemos que rasparnos, tenemos que tocar fondo, y de ahí Dios nos saca, como sacó a Pedro del agua. Algunos no, algunos en el momento dicen. Entonces no debemos de ser injustos, hermanos, no debemos esperar el emocionalismo. Es que en el momento me quebranté y lloré y pues el otro dice, pues yo sí estoy convencido de esto, pero no lloré, estoy mal. No. Dios toca los corazones y es diferente, hermanos, debemos entender eso. Todos somos diferentes, pero hay algo que sí todos tenemos en común, es el mismo Cristo, es el mismo Dios y es el mismo que murió por todos. Amén. Esto es una cuestión individual, hermanos. Nosotros solamente debemos darle gracias a Dios. Por eso, es como el viento. En algún lugar ahorita el viento está moviendo los árboles fuertemente. En otros lados hay una brisa. Son diferentes formas de manifestarse. Así es el Espíritu. Se manifiesta de diferentes maneras. Lo percibimos como una potencia muy fuerte, como una calma. Por eso tal vez en ese momento no fue un cambio tan radical el que tú tuviste, o el que como otros. Pero si fuiste sincero, Dios inició una obra en ti, que no va a parar hasta que la termine. Amén. Ok, versículo 9. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Como cuando de repente ya llevamos años en la iglesia y todo, y de repente dicen, oye hermano, ¿y tengo que orar antes de leer la Biblia? ¿O no? ¿O mejor después? Hay que pedir la inspiración. ¿De quién viene la inspiración para entender? Del Espíritu. Oramos, pedimos la inspiración, la revelación, leemos la palabra y oramos otra vez. Para dar gracias, para pedir perdón, dependiendo de lo que Dios nos hable. Esa es la técnica. Es que nadie me lo dijo. Bueno, vamos a ir aprendiendo. Es que hermano, pues tengo la Biblia, pero también tengo este otro libro, y este otro libro dice, no, es la Biblia, es la palabra de Dios. Hermano, es que me dijeron que si hay batería en la iglesia es del diablo. No, hay que alabar a Dios. Hay que alabar a Dios. ¿Quién desarrolló esa tecnología? ¿Quién le permitió al hombre entender esas cosas? La ciencia es de Dios. Y es bien curioso cuando los hombres de ciencia niegan a Dios. Pero Dios creó la ciencia desde el principio. ¿Quién inventó la tecnología que usamos? Hombres, pero gracias a quién? A Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. Hay cosas que a veces podemos sentir que tenemos mucho tiempo, que llevamos muchos años, que conocemos muchas cosas, pero de repente Dios nos va a sorprender con algo nuevo, una nueva cosa para nuestra vida. Aquí no hay de que ya porque llevo muchos años ya no aprendo nada. No, hermanos, eso es ego, eso es vanagloria, porque Dios nos habla siempre cosas nuevas. ¿Quién lleva aquí más de 50 años en el Evangelio? 40, 30. Amén, amén. Hermanos, no aprendemos cosas nuevas. No nos habla el Señor. ¿Cuántos llevan 2 años, 1 año, 5 años? Y dime, hermano, amén, no te habla el Señor cosas nuevas. Esto no es una carrera de ver quién es el que sabe más, ni el que sabe menos, para sentirme todo cucaracho, todo ignorante. No, es mi tiempo, es mi proceso, el tiempo que Dios necesite tomarse conmigo. Hermanas que cocinan, hay cosas que las pones 1 minuto y están.
hierve el agua y le echas y ya están. Hay otras que toman su tiempo. Algunos somos duros y nos tienen que dejar cocinando un rato en la prueba, en el fuego, no en el fuego del infierno, es otra cosa, ¿no? En el fuego del proceso. Se tiene que tomar Dios el tiempo con cada uno de nosotros, porque si no, ¿qué pasa? Quedamos crudos. Amén. El domingo pasado estábamos secos y ahora crudos, ¿no? Quedamos crudos, no quedamos completos. Volvemos a caer, caemos en las tentaciones, nos es más difícil, pero cuando dejamos que Dios nos toque y soportamos, nos convencemos. Y aquí hay muchas pruebas de eso, amén. De cierto te digo, versículo 11, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terribles y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se refiere esta parte de la serpiente? Vamos a sus Biblias, abrir el libro de Números. Números 4. No importa si traes la del celular, la del libro, allá atrás hay Biblias para que puedas leer. Amén. Números 4. Ah, caray. A ver, déjenme checar. Porque es versículo 4, pero se me perdió el capítulo. A veces la tecnología nos falla, hermanos. Se nos borra un numerito. Es el 11. Capítulo 11, versículo 4. Ay, no. Bueno, se los leo yo. Bueno, no nos vamos a distraer por eso, hermanos. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El relato de Números deja aquí, pero después de todo lo que había pasado al pueblo, después de que Dios los había sostenido, de que no les había faltado nada, de que tenían alimento, ¿no? De que sus ropas no se desgastaron, empiezan de quejumbrosos, ¿no? Ay, Señor, ¿cómo que diario frijolitos? ¿Cómo que tortillas? ¿No? ¿Cómo me das de comer esto? Yo quiero sushi, yo quiero hamburguesas, quiero pizza, unos taquitos, ya es la hora de la comida, ya mero, ya mero.
Y sin embargo Dios dice, bueno, pues no quieren, pues no hay bronca. Llegan las serpientes. Y a veces pensamos y decimos, qué malo era Dios antes, ¿no? Pero no, hermanos, es un Dios justo. Es su justicia. Por eso dice la palabra, es grande y temible. Pero no para que no nos acerquemos a Él, pero no para que no confiemos en Él, sino para que entendamos que es un Dios justo. Entonces cuando viene Moisés y pide perdón, bueno, hacen esta vara, que si nosotros nos analizamos un poco más profundamente, es figura de lo que vino a ser Cristo años después. En aquel tiempo, el que era mordido por la serpiente y miraba esa vara con la serpiente, no moría. En este tiempo, cuando nosotros estamos muertos en nuestro pecado y miramos a la cruz y nos arrepentimos y nos ponemos en manos de Dios y lo declaramos nuestro Señor y Salvador, no morimos. Tenemos vida eterna. Nacemos de nuevo. Entonces, hermanos, ¿qué tal y qué estamos pensando cuando Dios no hace las cosas en nuestra vida como queremos? Cuando parece que las cosas que Dios hace no tienen sentido. En tu casa, con tu familia, en la escuela, en el trabajo. ¿Qué son estas cosas que a veces parece que no tienen sentido, que hace Dios? Pues generalmente desde nuestra perspectiva pueden ser cosas malas o no tan agradables. Todo lo que está pasando en la sociedad, hermanos, la inseguridad, la violencia, la drogadicción, la falta de respeto por la vida, los bebés en la basura, ¿no? Ya no nomás los matan antes de nacer, sino que si nacen, los tiran a la basura. Todas las cuestiones de esto de querer ser o ser lo que tú quieras. Vemos esto y pensamos, ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Qué sentido tiene? Pero ¿qué tal las cosas buenas que no tienen sentido? Una sanidad de un cáncer, hermanos. Todo indicaba que esa persona se tenía que morir de cáncer, ¿no? No tiene sentido que viva. Sin embargo, para Dios sí. Y lo sana. Estos casos que hemos visto de gente que muere y regresa por unos minutos, unos segundos. No tiene sentido. Estaba muerto, muerta. Pero Dios tuvo una idea diferente. No tiene sentido. Esos corazones, esas vidas transformadas por Dios, de las que la gente dice, por no tiene sentido dar un peso. Ahí déjalo en la calle, ahí déjalo en la cárcel, ahí déjalo con su pecado, con sus berrinches, con su adulterio, su fornicación. No tiene sentido para el mundo, para muchos de nosotros a veces lo vemos y juzgamos. Es que, Señor, eso no tiene sentido. Pero para Dios sí. Para Dios sí. ¿Qué sentido tiene ir el domingo? Puedo quedarme a dormir más tiempo, desayunar menudo, ¿no? Tal vez para nosotros hay cosas que no tienen sentido, pero para Dios sí. Y qué bendición, porque si no fuera así, muchos no estaríamos aquí. Y no hablo físicamente, digo espiritualmente, sino físicamente tal vez. Pero Él tuvo sentido. Y hay cosas que tienen sentido para nosotros como hijos de Dios, pero para los de afuera no. Porque no entienden. Oye, pero ¿por qué vas ahí? Ya te lavaron el coco, ¿no? Ya te metieron ideas en la cabeza, ya te convencieron. ¿Por qué no vas a donde te enseñaron tus papás? Ahí es donde tienes que ir, ya te convencieron allá. Hay cosas que para la gente, para los de afuera no tienen sentido. ¿Y qué dice 1 Corintios 1:18? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan,
a los que Dios dijo, tiene sentido, esto es nosotros, es poder de Dios, hermanos. Es bendición, pero es poder de Dios. Es ese poder que viene del nacer de nuevo. Parafraseando un poco el versículo dice, porque el mensaje de la cruz es una tontería, es absurdo, es ilógico para aquellos que están pereciendo y muertos espiritualmente, porque lo rechazan, porque no les interesa, no quieren estar aquí, no quieren acercarse a Dios. Pero para nosotros que estamos siendo salvos por la gracia de ese mismo Dios, esta es la manifestación del poder de Dios. Amén. ¿Cuántos hemos visto la manifestación del poder de Dios en nuestra vida, hermanos? Muchos, todos aquí. Y muchas veces. Por eso dice el versículo 15 de Juan, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y remata con nuestro clásico pasaje que usamos para evangelizar, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Amén. Amén, amén. Lo vamos a ensayar para que nos salga parejito. Es poder de Dios para los que creen, para que no nos perdamos, para que los que creamos nazcamos de nuevo. Después de esto no se habla mucho de Nicodemo, hay algunas cositas más, ¿no? Dice en Juan 7:45 y 46, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. 47, entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Han creído en él, perdón? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y en el versículo 50, a todas estas cuestiones que estaban cuestionando estas personas, que no creían que el que habían crucificado era Cristo, dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, uno de estos mismos que decían que no podían creer en él. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Tal vez no esperábamos leer más sobre Nicodemo, sin embargo aquí él trata de interceder por Jesús. Fue tal el impacto de esa conversación nocturna que a pesar de que ahí ya lo pudieron haber visto con desconfianza y perder todo lo que tenía, trata de interceder por Jesús. Trata de decir, por lo menos vamos a juzgarlo bien, ¿no? A ver si por ahí ganaba tiempo, no sé, él trató de hacer lo que podía con tal de hacer algo para Jesús. Juan 19:39 dice, ¿qué hace un fariseo ayudando en la sepultura de alguien entregado a muerte por los propios fariseos? Todo indica que en este acto público Nicodemo revela su entrega al Señor durante su muerte. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Yo creo, hermanos, que la Biblia no habla o no menciona cosas nada más por mencionar, nada más por complementar, ¿no? Por poner algo más. Si la Biblia menciona algo es porque es importante y es algo que debemos considerar. Si la Biblia menciona este encuentro con Nicodemo y después estas partes, es porque nos quiere enseñar algo. Nos quiere enseñar que de alguna manera es esa conversación y lo que Jesús enseñó ahí es importante, como todo, pero es de impacto. Y no fue un impacto para cualquier persona, sino para una persona que en algún momento se jactaba de conocer todo
de religiosamente saber todo, de guardar todo lo que se le había enseñado. Estos hombres no podían fallar, hermanos. Tenían que ser aparentemente muy rectos. Tenían que aparentemente cumplir con todas las tradiciones, con todos los rituales. Eran muy estrictos en estas cosas. Y sin embargo, él es tocado por Jesús. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenar, él no vino a condenar a este hombre. Jesús le pudo haber respondido diferente y decirle, pues cosas más fuertes, ¿no? ¿Tú qué, necio? Como les dijo a otros, sepulcro blanqueado, como les decía Juan, víboras, ¿no? Generación de víboras. Él empieza a cuidarlo. Para ir cerrando, hermanos, vamos a 2 Corintios 5:17. Por favor, búsquenlo todos en su Biblia. ¿Ya lo tienen? 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esto más o menos significa, por lo que nos dice aquí el pasaje, bueno, no más o menos, lo que estamos aprendiendo es, esto significa que todo el que le pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha empezado en nosotros. Y todo esto es un regalo de Dios. Dios nos da una nueva vida. Entonces, si Dios ya nos dio una nueva vida, ¿por qué seguimos siendo iguales? ¿Por qué seguimos luchando contra lo mismo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos hace falta? No es juicio, hermanos, yo no conozco a todos y yo no sé. Aquí cada quien voltea a verse a sí mismo. ¿No le pertenecemos a Cristo? Amén. Dios nos ha dado una nueva vida. Todos vamos viviendo etapas en nuestras vidas diferentes. Hasta estos testimonios tan impresionantes de un cambio radical, siguen teniendo etapas, siguen teniendo partes en su vida donde el Señor vuelve a impactar y hay un avance, un cambio. Como nosotros que tal vez vamos un poco más a poquito. Pero en la vida de los hijos de Dios, esto debe de ser una constante. ¿Y para qué? Para mejorar. A lo mejor antes mi problema era comer lo que no debía, vamos a ponernos, ¿no? Ahora tal vez ya no, ya soy fit, dejé de ser fat. ¿Y cómo lo que debo de comer? Digo, gloria a Dios, porque lo puse en sus manos. Y a veces decimos, ay, ¿cómo crees que eso Dios? Claro, ¿de dónde viene nuestra fuerza? Sí, para lo espiritual, pero para todo, hermanos. ¿Acaso en alguna parte dice el Señor, oren y pídanme todo menos esto? No decía, hermana, hay que traer las peticiones delante de Él, creyendo y confiando y pidiendo que se haga su voluntad. Ese es el único requisito. Señor, ¿tu voluntad será que yo me muera de diabetes? Pues yo creo que no. Por eso tuviste una advertencia, ¿no? Ahora cuídate. Ya sé, hermanos, al rato que vaya por mi gansito me van a regañar, pero esa es otra cosa. Es un ejemplo. El adulterio, la fornicación, la pornografía, el chisme, la mentira. ¿Por qué no los podemos dejar atrás? Si somos criaturas nuevas. Se trata de decisión y de confianza, hermanos. Así como Dios, en ese ejemplo que pusimos, te llevó a hacer fitness, a dejar de comer, ¿por qué no te podrá dejar y llevar a dejar de decir mentiras? ¿Por qué no te podrá llevar a respetar a tu esposa, a tu esposo, a darle la autoridad en casa a tu esposo, a someterte a Dios como esposo? ¿Por qué no? ¿No es el mismo? ¿No es el mismo que un día te abrazó y te dijo, ven, te amo? ¿Y de dónde nos sacó, hermanos? ¿No es el mismo?
por el que estamos aquí, porque nos paramos temprano a bañarnos, a rasurarnos. No es el mismo. No es el mismo que nos ha sostenido. A veces, como decíamos, con frijolitos, pero no falta la comida, no falta el techo. Es el mismo. Entonces, ¿será que hay cosas que es más fácil poner en sus manos? ¿O será que hay cosas que no queremos tan fácil poner en sus manos? Hermanos, tenemos que crecer. Dios tiene esta obra. Ha tenido etapas. Empezó un día con unos hermanos. Pasó el tiempo. Cambiaron las cosas. Llegó un pastor. Hizo cosas. Trabajó. La obra se mantuvo, hermanos. Hizo muchas cosas. Enseñó muchas cosas. El Señor lo llevó a otro lado. Porque el que nos mueve es el Señor. Trajo otro pastor. Es una etapa nueva. Pero ¿quién es el que debemos de dejar que nos guíe? El Señor. Los demás somos instrumentos, hermanos. Somos los que Dios usa. Pero el que nos usa es Dios. Entonces, hermano, yo no sé en qué punto estemos. Es fuerte. Es una confrontación. Yo sé, hermano, que ahorita que tocamos este punto, algo vino a tu cabeza con lo que estás luchando. Una decepción de la misma iglesia, tal vez, en casa, un dolor del pasado, un desánimo por esto, porque tal vez en esa lucha, en el querer luchar con mis propias fuerzas contra eso que no puedo, no he volteado hacia donde debo de voltear, como los que voltearon para ser salvados de la serpiente. Voltear a la cruz y decir, ay, es que ahí estaba. A veces esa lucha nos distrae tanto que se nos olvida a dónde debemos voltear, hermanos. Pero hoy los está recordando el Señor. ¿Naciste de nuevo? Bueno, ¿qué tan vivo estamos? Todavía hay cosas que Dios debe sanar. Amén. Vamos a orar. No has nacido de nuevo. Nunca has dicho, Señor, yo quiero que seas mi Salvador. Jesús, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Vamos a hacerlo hoy, para que puedas nacer de nuevo. Pero, hermano, lo que Dios quiere hoy es que seamos libres de todas estas cosas, que caminemos con Él. Vamos a ponernos de pie, hermano. Si ustedes se han dado cuenta, a mí me gusta dar los mensajes breves, hermanos. A veces siento que no es necesario alargarse. Cuando me alargo es porque Dios así lo pone. No piensen que yo los quiero tener aquí aburridos, hermano. Dios algo quiere que oigamos hoy. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que siga obrando. Y de verdad, hermano, piensa en eso. Piensa en eso con lo que estás luchando. No tienes que luchar más, hermano. Dios quiere que seamos libres hoy de eso. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, en esta tarde te damos gracias por la bendición que nos das de haber escuchado tu palabra. Gracias porque a veces eres duro, Señor. Pero es porque necesitamos escucharlo de esa manera. Toma en tus manos, Padre, esta situación que cada uno de mis hermanos tiene hoy en su mente. Yo no sé cuáles son esas cosas, Padre, pero tú sí, porque tú conoces nuestros pensamientos y nuestras luchas. Y tú, en esas luchas, en esos momentos en los que estamos luchando tanto, Señor, en los que a veces pareciera que sentimos una derrota, una pesadez, tú estás ahí, Señor. A los que nos hace falta voltear a verte es a ti, perdón, es a nosotros. Voltearte a ver a ti, Señor, y decirte, Padre, aquí lo dejo en tus manos, Señor. Yo dejo en tus manos esto que contra lo que no he podido, esto que me debilita, esto que me hace dudar, esto que me genera culpa, que me genera enojo, que me genera tristeza. Padre, yo lo dejo en tus manos.
Tómalo, Señor, y obra en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En cada uno de ellos. Tú sabes, Señor, lo que necesita cada uno de ellos para poder dejar atrás esas cosas, Padre. En tu nombre los bendigo, Señor, y te pido que no dejes que esto pase, Señor. Que no sea un mensaje más. Que no sea un domingo más. Que hoy podamos dejar atrás esas cosas, Padre, y seguir avanzando, Señor. Y que cuando otra cosa se presente que nos quiera distraer, que nos quiera lastimar, que nos quiera alejar de ti, Señor, recordemos siempre que tú eres el único Dios, el único al que debemos acudir, el único que nos ama como nadie nos amó y que tiene el poder para librarnos de todo eso. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús por todo esto, y te pedimos todo esto. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.